Muy buenas tardes, les saluda Aarón Alvarado, miembro del Comité del Congreso de Innovación Educativa CIE 2026. Les damos la más cordial bienvenida a esta cuarta charla precongreso titulada Ecosistema de Aprendizaje Unitec-CEUTEC, transformando la educación. El 2026 será el año para aprender a aprender. Ese será nuestro objetivo anual de impacto colectivo. Bien, entonces para iniciar esta actividad, presentaremos un mensaje de bienvenida del doctor Marco Canales, decano de Innovación Educativa, quien nos acompaña mediante una grabación preparada especialmente para esta ocasión. Buenas tardes a todas las autoridades académicas, colegas y muy especialmente a los docentes de Unitec y Ceutec que nos acompañan en esta jornada. Para mí es un privilegio poder brindar estas palabras de bienvenida para esta participación. Lamentablemente, me encuentro cumpliendo con un compromiso de representación en la Universidad Nacional de Agricultura, por lo que no puedo participar en vivo. Sin embargo, no quería dejar pasar la oportunidad de darles la bienvenida a este espacio y que representa un hito para nuestra institución. Como alguien que ha dedicado su vida tanto a la ingeniería como a la enseñanza de la ingeniería, me es innegable que hay una distancia enorme entre resolver un ejercicio en un libro de texto y levantar una obra. Cuando como equipo de modelo educativo del ecosistema de aprendizaje de Unitec comenzamos a conceptualizarlo, trabajamos muy cercanamente con Kevin Bartlett para poder sentar cimientos teóricos sólidos y poder alinearnos con todas las metas que teníamos institucionalmente en nuestra visión 2030. Viendo hacia adelante todo el panorama, todos los retos que va a enfrentar a nivel mundial la educación superior en los años que vienen, teníamos claro que era necesario poder evolucionar. Debíamos avanzar de un modelo de enseñanza más tradicional, más enfocado netamente en las competencias y en los aspectos técnicos, para poder abrazar un modelo que fuera transformacional, que pudiera tomar en cuenta y devolverle el foco a lo humano. El equipo fue construyendo un ecosistema cuyo propósito principal no es titular profesionales, sino que desarrollar buenos seres humanos. La forma para hacerlo que logramos encontrar fue definiendo capacidades humanas. Y esas capacidades humanas, para definirlas, nos fuimos basando en las necesidades comunes de las sociedades humanas y nuestra identidad institucional, lo que nos define como Unitec y Ceutec. El resultado de esa génesis fue una definición poderosa que sonaba precioso en papel. Declaramos que queríamos formar profesionales que fuesen líderes con propósito, solucionadores de problemas empáticos, ciudadanos responsables, colaboradores constructivos, comunicadores efectivos, innovadores creativos y además aprendices de por vida. Pero un diseño, por más perfecto y por más innovador que pueda ser, para poder convertirse en realidad, eh, necesita manos valientes que estén dispuestas a poner a prueba toda esa teoría en el aula, para saber si nuestras herramientas de metacognición iban a funcionar o funcionaban, o si las dinámicas para que el estudiante aprenda a aprender realmente resonaban. Necesitábamos pioneros. Y es precisamente por eso que estamos aquí hoy para esta conferencia, Transformando la Educación, y la razón por la cual es tan especial. Hoy no van a escuchar teorías, ni definiciones, ni filosofía. Van a escuchar la experiencia viva
de quienes lo vivieron en el salón de clases. Tengo el enorme privilegio de introducir a dos de esos grandes pioneros, al doctor Reinaldo Espino y al licenciado Fernando Escobar. Ambos formaron parte de nuestro piloto inicial y contribuyeron con nuevos conceptos y nuevas ideas para poder implementar las estrategias como la de conectar, de construir y contribuir desde el aula para poder convertir en realidad todas esas ideas que habíamos declarado cuando definimos las capacidades humanas. Ellos navegaron la transición y fueron ajustando todo lo que fuera necesario sobre el camino para poder comprobar que cuando cambiamos nuestro rol de ser transmisores de información a poder ser diseñadores de experiencias de aprendizaje, eh, la experiencia del estudiante se enriquece tremendamente. A todos, todos nosotros, todos los docentes de Unitec y de Ceutec, que estamos comenzando a descubrir y aprender sobre este ecosistema de aprendizaje, les extiendo una invitación. Escuchen a Reinaldo y a Fernando con una mente abierta, sean curiosos, vean en la experiencia que ellos han tenido el reflejo del impacto que ustedes mismos pueden tener en sus aulas de clases. Espero que esta jornada pueda ser de mucho provecho, pero sobre todo también de aprendizaje y de inspiración, para que podamos tomar este trabajo y este esfuerzo que hemos hecho en conjunto para poder sacarlo adelante y hacer que este proceso de transformación sea un éxito. Les agradezco a todos por su compromiso, por estar aquí escuchando, por formar parte de esta conferencia y sobre todo por todo el esfuerzo que vamos a hacer en conjunto en los meses y años que vienen. Espero que sea de su agrado la conferencia y que la disfruten mucho. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Canales por sus palabras y por sumarse a este importante espacio académico. Nos ha invitado a ser curiosos, así que de esa actitud nos acercaremos a esta exposición. Antes de continuar, les queremos invitar desde ya cordialmente a que vayan compartiendo en el chat de la sesión las preguntas que vayan surgiendo durante el desarrollo de la charla, porque al final habrá un espacio para poder compartirlas con nuestros expositores. Muy bien, nos complace compartir entonces a continuación una breve reseña de la trayectoria académica y profesional de los expositores que nos acompañan. El doctor Reinaldo Espino es doctor en estudios americanos con especialidad en estudios internacionales por la Universidad de Santiago de Chile, máster en Historia y Antropología de América por la Universidad Complutense de Madrid y egresado de la carrera de Historia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Su formación académica interdisciplinaria le ha permitido desarrollar una sólida trayectoria en investigación, docencia universitaria y análisis de fenómenos socioculturales en América Latina. Actualmente se desempeña como coordinador y docente de investigación de la Universidad Virtual de Unitec, además de impartir clases en la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales. Su experiencia combina la gestión académica con la formación de investigadores y profesionales en diversas áreas del conocimiento. Asimismo, ha ejercido liderazgo regional como cofundador y presidente de la Red Centroamericana y Caribeña de Investigadores del Fenómeno Religioso, promoviendo espacios de colaboración académica e investigación internacional. Por su parte, Elic Fernando Escobar es jefe académico de Humanidades en Unitec Tegucigalpa. Posee una licenciatura en Letras con orientación en Literatura y una maestría en Dirección Empresarial. Con más de 20 años de trayectoria en el ámbito de la educación superior, la gestión académica y el desarrollo cultural. Su labor profesional se ha distinguido por una sólida actividad investigativa centrada en el estudio de las relaciones entre literatura, cultura y violencia,
contribuyendo al análisis crítico de fenómenos sociales desde una perspectiva humanística. Asimismo, ha desarrollado una destacada carrera como guionista y director cinematográfico, participando en proyectos de creación y difusión cultural de relevancia nacional, y se desempeña también como conductor del programa radial Molinos de Viento. Agradecemos con eso la presencia de ambos destacados profesionales y a continuación, sin más y con aplausos virtuales, cedemos la palabra al doctor Reinaldo Espino y al licenciado Fernando Escobar. Bienvenidos. Bien, muchísimas gracias a la Dirección de Innovación Educativa por hacernos esta invitación a poder compartir con ustedes la experiencia de éxito y transformación que ha tenido un curso tan básico, tan importante para todos los hondureños y hondureñas como es el curso de Historia de Honduras. Así que estoy muy contento por haber sido también seleccionado como docente en el piloto que nos permitió transformar este curso y que pues en estos minutos voy a permitirme compartirles, pero no solamente quiero compartírselos, sino que también tengo un reto, inspirarlos, motivarlos, contagiarlos a que ustedes también transformen sus cursos en este nuevo ecosistema de aprendizaje que estamos construyendo todos y todas en Unitec durante todos estos años. Así que voy a compartir con ustedes una presentación que he preparado y me confirman por favor si la pueden ver de forma correcta. Sí la vemos, doctor. Gracias. Bien, bueno, pues uno de los grandes retos con los que me enfrenté como historiador a la hora de realizar esta transformación al curso de Historia de Honduras fue sobre todo pensar una pregunta inspiradora o una pregunta provocadora, tal y como la llama Kevin Barner, que fue este capacitador que tuvimos en Unitec. Los docentes que formamos parte de este piloto de la universidad, de este nuevo ecosistema de aprendizaje. Y a mí en lo personal, pues Kevin me hizo una pregunta, ¿no? Pero también el ejercicio fue repensar realmente la pregunta y poder también, pues cerciorarme, corroborar si la pregunta era realmente inspiradora o provocadora para los estudiantes, para los estudiantes que tengo en la clase de Historia de Honduras, que son estudiantes de todas las carreras de nuestra universidad y que solamente en 10 semanas logran tener un momento, un encuentro, un acercamiento con la historia de Honduras, porque ya no la vuelven a tener más, porque pues el curso de Historia de Honduras es un curso básico, es un curso para todas las carreras universitarias. Y otro de los grandes retos con los que nos enfrentamos los que enseñamos la clase de Historia de Honduras es el poco valor o con la poca importancia que le da el estudiante o que llega el estudiante a nuestra aula, porque es pues bien difícil para ellos tomarle valor a este curso cuando, por ejemplo, un estudiante de diseño de modas o un estudiante de ingeniería de datos dice, pero ¿por qué tengo que llevar yo la clase de historia de Honduras? O sea, ¿en qué me va a servir realmente este curso a mí? O sea, a mi carrera, a mi profesión y demás. Entonces, realmente la pregunta que me proponía Kevin era una pregunta también que me hacía pensar en esas realidades que yo siempre tengo y con las cuales siempre me encuentro en un curso como este, donde tengo todo tipo de estudiantes de todas las licenciaturas y de todas las carreras. Con la propuesta de la pregunta, yo tomé la pregunta y la transformé y construí mi curso con la siguiente pregunta que ustedes están viendo en la presentación. ¿Qué historia es la que se nos ha enseñado y
con esa pregunta quise pilotear este nuevo curso de Historia de Honduras. Y es también algo que yo quisiera preguntarles a ustedes también como docentes que recuerden un poco el curso de Historia de Honduras que recibieron en la universidad. ¿Ustedes se recuerdan qué historia de Honduras fue la que se nos enseñó? Entonces es también lo que he tratado de repensar, de transformar, de reconstruir en este nuevo piloto y en este nuevo ecosistema de aprendizaje. Bien, ¿por qué es muy importante preguntarnos qué historia es la que se nos ha enseñado? Porque nos vamos a dar cuenta que no ha sido cualquier historia la que se nos ha enseñado, en primer lugar. Como me lo hacía saber este estudiante, les estoy presentando aquí el trabajo de una de las estudiantes. Me decía ella, licenciado Reinaldo, yo creo que la historia de Honduras se nos ha enseñado como la de... no se nos ha enseñado, perdón, me decía ella, no se nos ha enseñado como un rompecabezas, sino que lo que ha imperado sin duda alguna ha sido un tipo de historia, pero hemos dejado de olvidar otros tipos de historia. Y la historia de Honduras debería de ser como este rompecabezas, porque no es una sola, sino que reúne a muchas voces y en el caso de mi experiencia particular, me decía este estudiante, siento que hemos invisibilizado a unos y hemos visibilizado a otros. Entonces, el curso busca en este nuevo ecosistema de aprendizaje que no dejemos por fuera a nadie, porque este nuevo ecosistema de aprendizaje está muy centrado, está muy enfocado en el tipo de estudiante que vamos a formar, en el tipo de estudiante que va a egresar y en el futuro profesional que saldrá de Unitec. Entonces, en este caso, desde un curso como Historia de Honduras, necesito enseñarle a los estudiantes a que sean ciudadanos responsables y que yo también como historiador sea responsable de enseñarles todas las historias, no solamente un tipo de historia, no como tal. Que al darse cuenta que hay diferentes tipos de historia, también yo aporto a que ellos sean colaboradores constructivos y que también al darse cuenta que hay muchos tipos de historia, pues el gran reto de cómo se los comunico y se los comunico de manera efectiva, ¿no? Porque puede ser también que la historia que les han enseñado no ha sido tan efectiva y es otro de los retos con los que me enfrento en el aula. No me gusta la historia, licenciado, o sea, no me gusta esta clase, nunca me ha gustado porque o no me han enseñado nada bien o no me han recordado, o sea, o no recuerdo nada bien de esta clase porque ha sido un encuentro muy desagradable del curso, ¿no? Como tal. Entonces, ¿por qué la gran pregunta, no? Porque también tiene como objetivo que descubramos o que los estudiantes descubran en este curso qué tipo de historia es la que se nos ha enseñado y cómo esta va moldeando nuestras perspectivas del pasado, ¿no? Pero también nuestra conciencia del presente. Entonces ha sido como uno de los grandes resultados de este curso, ¿no? Este piloto. Pero ¿por qué es importante enseñar este curso desde esta nueva perspectiva? Es decir, desde esta pregunta de qué historia es la que se nos ha enseñado. Porque todos y todas debemos de recordar que la historia de Honduras ha sido construida desde diversas voces, ha sido construida desde diversas perspectivas. Tenemos que ser lo más justos posibles, lo más responsables posibles. Y si ustedes me están prestando atención, yo estoy usando valores, valores que nuestra sociedad hondureña necesita, ¿no? O sea, el valor de la responsabilidad, el valor de la justicia, el valor de la honestidad, el valor de la honradez. Entonces tengo que preguntarles a ellos qué historia es la que se nos ha enseñado para darnos cuenta también qué tanto hemos sido responsables con la historia que hemos enseñado,
qué tan honestos hemos sido con la historia que se nos ha enseñado, qué tan honrado y tan justos hemos sido con la historia que se nos ha enseñado, porque si no, de esa forma no puedo aportar al perfil del estudiante, del colaborador, de ese ciudadano consciente que UNITEC busca formar y que egrese, ¿no?, de nuestra universidad. También porque la historia que se nos ha enseñado no siempre refleja la realidad de todos los grupos sociales. O sea, pasa que mucha gente, por ejemplo, en Santa Rosa de Copán, o por ejemplo en Colón, o por ejemplo en Culmí, en Olancho, no siempre se sienten parte de la historia nacional, porque siempre es una historia como muy centrada, como muy hegemónica, ¿no? Como tal. Entonces, la historia no siempre refleja la realidad de todos los grupos sociales, no siempre reconoce a las voces de los indígenas, a la de los afrodescendientes, a la de las mujeres, ¿verdad? Y también necesitamos enseñar una historia que reúna y que cubra a todas esas voces como tal. Por eso es que el gran reto y la gran transformación de este curso fue cuestionarnos por qué se nos ha enseñado un tipo de historia que excluye, que invisibiliza, y entonces el ejercicio a partir de hoy en este nuevo piloto de incluir a aquellos que han sido excluidos, por qué han sido excluidos, no como tal, y promover un curso más inclusivo que reúna todas esas voces y donde podamos ser lo más justos, los más conscientes, los más equitativos posibles a la hora de enseñar nuestro pasado y la comprensión de nuestro presente. De igual forma también el propósito de este nuevo curso que construimos, que transformamos dentro de este ecosistema de aprendizaje, es que para mis colegas docentes que enseñan el curso de Historia de Honduras, yo quiero que también nosotros como docentes superemos todas esas narrativas oficiales que eclipsan voces indígenas, afrodescendientes y mujeres, y que fomentemos estudiantes protagonistas, críticos y cuestionadores de la historia. Del por qué casi no hay mujeres protagonistas en la historia de Honduras. ¿Por qué no hay afrodescendientes protagonistas en la historia de Honduras? ¿Por qué no hay indígenas protagonistas en la historia de Honduras? Sino que siempre hay un hombre blanco, no es cualquier hombre blanco, es ojos azules. ¿Cómo se llama? ¿Por qué sigue siendo eminentemente machista, ¿no? O patriarcal la historia de Honduras? Pero es importante mostrárselas y que los estudiantes puedan ser conscientes de ella. Pero de igual forma también que sean conscientes los estudiantes, ya enfocado en esto, que cuando hablamos de historia, no podemos hablar de un relato único, sino de una conversación de voces, y eso es lo difícil. O sea, el poder identificar todas las perspectivas, reunir todas esas perspectivas, todas esas narrativas como tal, y porque solamente de esa forma, cuando las reunimos, cuando las visibilizamos, podemos construir realmente sociedades más justas, más igualitarias, no como tal, que es uno de los grandes retos que hoy tenemos en Honduras, y yo diría en toda la región, bueno, en el mundo como tal. Otro de los grandes elementos importantes de este nuevo ecosistema de aprendizaje tiene que ver con la pregunta ¿el qué? O sea, ¿qué vamos a enseñar? Bueno, pues vamos a enseñar el análisis de fuentes históricas para poder identificar voces excluidas y construir una visión crítica del pasado, desarrollando competencias para que el estudiante pueda reflexionar, pueda comunicar, pero en este caso de Historia de Honduras me interesa también que ya sean capaces desde su primer periodo, proponer soluciones a los desafíos del presente. Entonces, en este caso, eh, yo traté de que este nuevo curso se transformara en cuanto a que a que ellos comprueben que nuestra historia ha sido moldeada por el poder y por las narrativas dominantes, que los procesos históricos determinan el impacto social y político actual,
pero que la construcción de la identidad nacional no solamente se construye desde los hombres blancos, desde los privilegiados, desde los héroes, desde los triunfantes, sino que se construye desde todas las voces, desde las múltiples voces. Y otro elemento importante es que todas esas múltiples voces se convierten en fuentes que son importantes analizar y ver cuáles han sido incluidas, cuáles han sido excluidas. Pero no solamente eso, no solamente que los estudiantes lo identifiquen, que lo reflexionen y lo más importante es que puedan comunicarlo, pero aquí viene el gran reto, ¿no? Este nuevo ecosistema de aprendizaje, ¿cómo lo van a hacer? Entonces, en este nuevo ecosistema de aprendizaje, ¿cómo lo van a hacer sin olvidar que a este estudiante le estamos forjando el carácter? Entonces, en este caso, ¿qué busco? No solamente formarlo como estudiante, sino que también busco formarlo como humano. Entonces, en este caso, pues yo me propuse que todas mis actividades dentro de este nuevo curso que forma parte de este nuevo ecosistema de aprendizaje tiene que apuntalar a que yo tenga estudiantes responsables, a que yo tenga estudiantes resilientes, a que yo tenga estudiantes justos y honestos, porque eso es lo que realmente no hemos visto en el pasado y por eso la gran pregunta, ¿no? ¿Qué historia entonces es la que se nos ha enseñado? Otro elemento importante es que no solamente necesito forjar el carácter, sino que también necesito que el estudiante aprenda a hacerse buenas preguntas. Y como lo decía Kevin Barner, y hacerse preguntas poderosas. Entonces, en este caso, eh, formulé y he ido formulando con ellos qué voces han construido la historia de Honduras, cómo influyen estas voces, cuáles han sido excluidas, cuáles han sido incluidas y por qué, pero ver entonces de qué manera las plasmamos, ¿no? Entonces, viene aquí el ejercicio de la evidencia, cómo lo vamos a plasmar, cómo lo vamos a mostrar. Entonces, en este caso, observando que el estudiante tiene que propiciar un desempeño auténtico de los trabajos que va a hacer, pero también cómo sabemos que esos trabajos son auténticos, observando si tienen rigor, si tienen diversidad de perspectivas, si son trabajos éticos y sobre todo si son trabajos creativos, no como tal. Entonces, una de las grandes metodologías que fuimos viendo en este nuevo ecosistema de aprendizaje fue la metodología GRAPS, que va a estructurarse de la siguiente manera. Que el estudiante sepa que él tiene un rol en cada actividad que va a hacer. Que se posicione en una situación, que cuando él sepa cuál es su rol y la situación en la que se encuentra, va a generar un producto. Y lo último, cómo entonces desarrolló o cómo produjo, ¿no?, ese producto. Entonces aquí viene toda una serie de feedback, de retroalimentaciones súper importantes en el que este ecosistema de aprendizaje va a ser enfático, ¿no? Entonces en este caso, ¿cómo va a ser el feedback? Bueno, pues que los estudiantes se autoevalúen y evalúen junto conmigo, ya no solamente solo el docente hacia el estudiante, sino que juntos podamos observar si nuestro trabajo tiene un nivel de experto o tiene un nivel de expansión o tiene un nivel de evolución, ¿no?, como tal. Entendiendo a la evolución como lo mínimo, a la expansión como lo medio y lo experto como algo que el estudiante incluso dio más de lo que se le estaba esperando dentro de ese producto realizado, ¿no? Dentro de ese rol o dentro de esa situación en la que se ubicó a la hora de realizar una actividad. Pero que también cuando haga la actividad sea capaz de conectar con esas fuentes, con esa situación, donde pueda construir el producto que va a brindar,
pero que también él sea consciente cómo está contribuyendo a ese producto, no solamente en la clase, porque vuelvo a insistirles, en este ecosistema de aprendizaje, no nos interesa solamente que el estudiante contribuya a la clase, sino que contribuya a la sociedad, que contribuya en su comunidad, que lo que yo le enseño en Historia de Honduras también él lo pueda aplicar en otras clases de su carrera. O sea, eso es importante, o sea, que la clase trascienda y no solamente trascienda dentro de la universidad, sino que trascienda a la sociedad, trascienda a los desafíos actuales, ¿no? Como tal. Entonces, en este caso, es de esa manera como lo hago. Y por último, el gran éxito de este ecosistema de aprendizaje es que toda actividad que hagan les genere reflexión, ¿no? Como tal. Entonces, en este sentido, una de las grandes preguntas que también se hacen los estudiantes y donde a través de ellas han hecho trabajos espectaculares es como en quién se están convirtiendo a partir de lo que están aprendiendo, porque ahí ellos ven el tema de su carácter, o sea, qué les hace falta para forjar su carácter, qué les hace falta también para fortalecer su perfil profesional, pero también qué les hace falta para fortalecer su perfil como ciudadano, como ciudadano consciente, ¿no? De este país. Lo otro también es cómo aplican o sea, cómo van a aplicar lo que les estoy enseñando en una clase tan básica como Historia de Honduras en otras clases, en otros cursos dentro de su carrera. Y sobre todo también cómo yo contribuyo a que ellos se sigan formando, ¿no? Y se sigan em, construyendo dentro de este nuevo ecosistema de aprendizaje, pero también decirles a ellos que yo aprendo con ellos a la hora de ir viendo evidentemente toda esta presentación. Aquí les he mostrado un video que hizo una de las estudiantes en una de las actividades finales que hicimos en el curso de Historia de Honduras. La actividad tendría como propósito responder a esa primera pregunta que les presenté en la semana 1. ¿Qué historia es la que se nos ha enseñado? Entonces, esto ella lo respondió en la semana 10. Entonces, ella dijo, bueno, ¿qué historia es la que se me ha enseñado? Primero, porque me cuestionaron. Segundo, porque investigué. Tercero, porque aprendí a organizar mis ideas, aprendí a organizar todo lo que iba aprendiendo, porque aprendí a crear productos creativos y también con herramientas de la IA, porque aprendí a difundirlo y a exponerlo de la mejor manera posible, es decir, ese comunicador efectivo que necesitamos dentro de Unitec. Y por último también el tema de la reflexión, el recibir retroalimentación de sus compañeros, el autorretroalimentarse y por último el que yo pues también los retroalimentara. En este caso aprendieron a hacerle preguntas muy buenas a la IA, construyendo estos mapas prehispánicos, por ejemplo, de la época prehispánica, de la época colonial, para ver si están reunidos o no todas las voces, o cuáles han sido excluidas, o cuáles han sido invisibilizadas, ¿no? Y todo esto, si ustedes se fijan, con IA, ¿no? Pero el otro elemento importante era ver cómo Luz aquí visibilizaba sus autoevaluaciones, ¿no? Como tal, que yo les daba en clase, pero también lo que ella también evaluaba a sus compañeros. Y cuando ella evaluaba a sus compañeros, cuando se autoevaluaba y cuando también recibía mi feedback, decía ella que aprendió a ser sincera con sus evaluaciones, aprendió a ser consciente, aprendió a ser curiosa, aprendió a ser reflexiva, aprendió a ser analítica y para mí eso fue muy satisfactorio en el curso, ver cómo en las primeras semanas sus feedback eran superficiales y en la semana 9 y 10 eran feedback sumamente rigurosos, sumamente críticos, sumamente profundos, sin importar si el compañero se iba a molestar o no se iba a molestar con ella, sabiendo de que todo era un ecosistema de aprendizaje, todo era un espacio de aprendizaje y donde todos teníamos que aprender
a dar buenos feedback, buenas retroalimentaciones. Y aquí ella puso, ¿no? Las rúbricas, ¿no? Que le dio a cada uno de sus compañeros con comentarios que cada uno de sus compañeros recibió. También dijo que cuando aprendía a dar sus retroalimentaciones a sus compañeros y cuando recibía las retroalimentaciones, su ojo se volvió más fino, se volvió más crítica, se volvió más atenta en la clase, se volvió más sincera y se volvió también mucho más capaz de cuestionar el pasado, la historia que se nos ha enseñado y sobre todo el presente. Por último, Lucy me contaba en ese último trabajo que así a ella le habían enseñado la historia de Honduras, así como ustedes están viendo esa imagen. Porque ustedes ven ahí que no pasa nada en Honduras, ¿verdad? O sea, que todo es felicidad, que todo es color de rosa, que todo es bonito, que todo es heroico, que todo es patriótico. Pero ella dice, no, no es así como realmente es la historia de Honduras. Hemos estado llenos de mucha conformidad, el hondureño está cegado de conformidad. Y realmente al quitarse la venda, nos decía Lucy, realmente lo que encontramos en Honduras es esto, o sea, una imagen totalmente diferente, ¿no? Como tal. Y de esa forma, pues Lucy dice o sea, cómo el curso le ayudó, o sea, cómo el curso le ayudó a qué aprendió, cómo lo aprendió, en quién se convirtió, qué estrategias va a mantener y por qué, y en qué otro curso aplicaré lo aprendido. Y otra cosa importante que a mí me interesaba mucho y con esto quiero terminar, es que nunca van a olvidar los estudiantes de un curso como el de Historia de Honduras. O sea, yo espero que nunca olviden cosas buenas, cosas importantes, cosas que les marquen, porque como les digo, en mi caso no los vuelvo a tener, solamente los tengo 10 semanas cuando entran a la universidad. Así que aquí me dijo ella cómo lo iba a aplicar como internacionalista, porque que no iba a olvidar como internacionalista, porque estudia la carrera de Relaciones Internacionales en Unitec. Y fue tanta la capacidad creativa que desarrolló esta actividad que incluso ella construyó un poema, ¿verdad? Un poema y también luego ella transparentó todo su ejercicio diciendo cómo lo construyó y quiero decirles de que todo esto que los estudiantes hicieron, lo hicieron con la IA, pero esa era una de las cosas importantísimas que me alegró escuchar en el feedback que brindaban, cómo aprendieron a utilizar bien la inteligencia artificial para hacer este tipo de actividades tan creativas y tan innovadoras como las que les pedí en el curso de Historia de Honduras. Bueno, pues de esta manera quedo atento, así yo sé que para mí ha sido un gran reto en 20 minutos contarles todo este ejercicio de transformación que sufrió el curso, cómo lo creé, cómo lo puse en práctica y todos los resultados se fueron suscitando, pues porque en este segundo tri, pues también seguimos con el piloto como tal. Así que quedo atento a sus preguntas y les agradezco mucho su atención y también la invitación a que me permitieran compartir con ustedes la transformación que tuvo exitosamente el curso de Historia de Honduras en Unitec Tegucigalpa. Gracias a todas y todos por su atención. Quedo atento. Muchas gracias, doctor. Por aquí salió una pregunta, pero la hacemos al final, después también de la intervención de Lic Fernando. Todos, gracias por conectarse. Permítanme iniciar mi presentación. Mi intervención será breve. Muy bien, nuevamente gracias por su tiempo, gracias por aprovechar, gracias pues, a la Dirección de Innovación Educativa y Desarrollo Docente por la invitación, al doctor Reinaldo por compartirnos su experiencia. Vamos a matizar, gracias a los dioses de la FIFA
por permitirnos entre tanto fútbol, una hora de hablar de educación. Bien, entonces me encantó la participación del doctor Espino, porque nos da pues este pie a lo que les quiero conversar el día de hoy. Entonces, este ecosistema, pues nos invita a reflexionar mucho, ¿verdad? Nos invita a preguntar cómo aprendemos. Necesitamos dar educación de calidad. En UNITEC hemos tenido pues muchos años de nuevas estrategias, como decir, sabemos que el aprendizaje activo es importante, sabemos que pues una competencia compleja, sabemos muchas cosas del aprendizaje social, tenemos muchos elementos. Y lo que este ecosistema lo que quiere hacer es como sacar las mejores prácticas de cómo aprendemos, integrarlas en un solo modelo y que ese modelo sea efectivamente transformacional. Me encantaron las palabras del doctor Canales al inicio en el video que nos dejó, que hablaba de esto de transformacional. Eso es muy importante, porque no solo es transformar la clase, está bien, es parte del proceso, pero queremos transformar al estudiante. Me encantó el ejemplo que dio el doctor Espino de esta estudiante, de que al finalizar la clase, ella tuvo un cambio. Tal vez no es algo radical, pero con tal de que ella tenga una nueva perspectiva en este caso de la historia de Honduras, vale. Entonces nosotros lo que estamos buscando es esta nueva visión con eso, pero me salté una diapositiva. No, bueno, lo que estamos buscando siempre es este nuevo retrato. Nos estamos fijando mucho más en el estudiante, en transformar el estudiante. Es decir, que ya esta visión tradicional de la educación como algo únicamente transaccional, es decir, yo vengo a mi clase a dar un contenido, ¿verdad? Magistralmente doy y ya. Pongo una prueba, quien lo aprendió, qué bueno, y si no, pues no. Ese es un modelo diferente. Es un modelo centrado siempre en el estudiante, que es algo que también es una buena práctica que todos conocemos. Es un modelo que valora siempre la competencia, la actividad compleja, las evidencias, excelente, creo que todos los compartimos, pero añade nuevas cosas, como este tema transformacional del retrato que buscamos, quiénes buscamos. A veces para clases, como decir, como una ingeniería, uno podría decir, bueno, el estudiante no, o sea, está bien que aprenda de ingeniería, pero el retrato me exige que el estudiante sea ingeniero. Y eso de ser revela complejidades. En el caso de Reinaldo, ¿qué es lo que esperamos? ¿Qué es lo que esperamos en una clase de historia de Honduras? Que le venga a repetir fechas y movimientos y periodos, ¿no? Yo quiero que él de verdad tenga una reflexión auténtica de el curso de la historia de Honduras. En este caso, esta pregunta, que él cifra, es como, ¿cuál es la historia? ¿Qué historia contamos? ¿Quién ha tenido ese control de la historia? Pero nos permite como reflexionar. No cambia como decir intrínsecamente los contenidos de la clase, sino que de nuevo le da una capa más. Nosotros desarrollamos este piloto en tres asignaturas: Historia de Honduras, que dieron con el doctor, también Sociología y Filosofía. Las clases que se decía, estas son clases teóricas y que decimos, son candidatos ideales para una transformación, para un cambio. Ustedes ya vieron en la experiencia del doctor Espino. Yo les voy a conversar así muy brevemente algunos de los hallazgos, de las cosas que este modelo exige y de lo que puede ser este modelo si lo trabajamos aquí. Bueno, aquí está esa es la imagen que estaba buscando del retrato, ¿verdad? El retrato del egresado, que es lo que yo quiero, en donde la unión de conceptos, competencias y carácter, que es lo que voy a enfatizar en breve, pues desarrollan esto. Bien, entonces, algunos hallazgos. Yo supervisé, acompañé, vi estas tres secciones, incluso la mía, y algunos hallazgos sobre este nuevo modelo. Dice, hallazgos y recomendaciones. Dice, cultura del intercambio libre. Las clases fueron exitosas cuando se sienta un, un patrón de libertad de comunicar, ¿no? Muchas veces, ese como, o es la gran debilidad de la magistralidad, ¿verdad? Yo como docente estoy hablando, el estudiante está escuchando y hasta ahí. No necesitamos el intercambio. Yo hago una pregunta, es una muy buena pregunta que decía,
se le puede hacer a lo que planteaba el doctor Espino, qué historia estamos contando. Muchas veces, y al inicio, esa va a ser una barrera que nosotros ocupamos derribar, que el estudiante comience a dar y ofrecer. Eso toma algo de tiempo, algo de astucia y destreza, pero sí es necesario. Y cuando digo cultura es que todos, ¿verdad? En todas las clases, en todos los espacios de discusión, tenemos que ya superar esta visión transaccional, que a veces el estudiante no dice nada porque si dio algo, puedo estar equivocado y me van a dar puntos. Ya debemos trascender de eso, ¿verdad? La opinión es buena, tiene que estar sustentada y nosotros vamos cultivando eso. Como el segundo punto, muy relacionado a esto, el desarrollo de la conversación como una herramienta de enseñanza. Esto yo me fijé que habían personas que tenían ya esto. Yo recuerdo, bueno, he sido por mucho tiempo supervisor, coordinador académico, y he visto muchos tipos de personalidades que dan esta clase, ¿verdad? Hay personas que son muy directas al grano, la hora, los objetivos, doy mi clase, muchas gracias, hasta luego, preguntas y se van. Y hay personas que tienen como un don, un don de gente, un don de hablar y de conversar. Para este modelo, la conversación es muy importante. Y con conversación sabemos, cuando yo converso, puedo escuchar. Pregunto y escucho, doy respuestas, doy contexto. Y no lo siento como una pérdida de tiempo, ¿verdad? Que eso sería como en el modelo transaccional, donde, bueno, me quitaste tiempo de yo leer esta diapositiva. La verdad que no. En esas conversaciones son donde se dan la verdadera enseñanza. El doctor Espino daba un buen ejemplo, ¿verdad? De estos trabajos en donde ellos llenaban formatos, rúbricas, tenían una actividad y él se aproximaba. ¿Qué opina usted? ¿Qué dice usted? Y lo escuchamos y vamos retroalimentando ahí, que nos lleva al tercer punto, enseñar por medio de la retroalimentación. Y ojo, aquí retroalimentación en este modelo ya tiene otra connotación. Generalmente pensamos retroalimentación como cuando uno revisa una tarea, bien, pero nosotros sabemos que esas retroalimentaciones diferidas en aula virtual son de poca importancia para el estudiante. Al estudiante le interesa su nota y el comentario, está bien, tal vez. Pero aquí la retroalimentación es clave. Nosotros vamos a enseñar a través de la retroalimentación. Es decir, que a través de estas conversaciones, pero esta conversación sería bueno que estuviera asociada a una actividad. El doctor Espino tenía un proyecto GRASP, un proyecto complejo de muchas etapas, de muchas presentaciones, y ese es el momento. Y cuando digo el momento, digo, bueno, si tenemos un espacio presencial, aprovechemos ese tiempo. Si tenemos un espacio virtual, también lo podemos hacer, o teledocencia, como sea, tener ese espacio para esa interacción y poder enseñar. Más allá, estás mal o estás bien. No, quiero ver tu proyecto. Bueno, te digo todo lo que se me ocurre, cómo puede mejorar, que a veces esa es una destreza que también tenemos que aprender a desarrollar. Y ahí, que también está conectada con la siguiente, dice balance entre magistralidad, actividad y retroalimentación. Ojo, y aquí hay un buen ojo, este modelo no es que elimina la magistralidad para nada, porque hay contenidos que yo voy a tener que desarrollar. Puede que me tome 20, 30 minutos, puede que me tome una hora de la semana, o ese día voy a evacuar todo ese contenido, bien, pero en el curso tiene que estar muy bien balanceado, ¿verdad? En donde hay cosas que yo digo, pero tiene que haber actividad del estudiante, un estudiante activo, ¿verdad? Que es lo que estamos luchando, ¿verdad? Estamos luchando de que el estudiante, y lo dijo muy bien el doctor, ¿verdad? Muchos estudiantes vienen a estas clases diciendo, tengo cero motivación para estar en esta clase, odio este tipo de clase. Pero la clase en el ecosistema tiene que ser diferente, tiene que haber actividad. Es más, yo diría que en el planner, muchas personas que veo hayan tomado algún tipo de curso del ecosistema, ese planner, esa planificación que hacemos, es una planificación de actividades. O sea que no solo me estoy preocupando por el contenido que voy a ofrecer, sino que yo me tengo que preguntar qué voy a hacer ese día, qué voy a hacer con ese tema, porque debe haber actividad. Y finalmente debe haber retroalimentación. Si tenemos una actividad y no solo puede quedar como, bueno, ahí lo suben, ahí lo reviso. No, ese es el momento, como hemos hablado. Hacen la actividad, aprovechemos ese tiempo y ocupa ese balance. Bueno, tengo un día, tengo una sesión, tengo una semana. Vayamos como organizándonos de tal forma que tenga tiempo
para las tres cosas, porque las tres cosas van a ser de igual importancia para el desarrollo del alumno. Y asociado también a esta retroalimentación, acostumbrarnos a esto, el tema de evaluación, coevaluación y autoevaluación. Yo en muchos grupos, estoy ahí del ecosistema y todo eso, veo muy excelentes actividades, envidiables, muy buenas actividades. Pero para muchos les digo, bueno, ¿cómo van a ser evaluadas? Perfecto. ¿Cómo va a estar la coevaluación? Porque si alguien se para, como decir, hacer una presentación, sería como, bueno, ¿qué estoy aprendiendo yo solo como estudiante, solo sentado ahí? Tiene que haber una coevaluación. Y eso es lo que nosotros queremos desarrollar, estas herramientas metacognitivas, en donde el estudiante, en efecto, está involucrado en lo que está aprendiendo y entonces puede emitir un juicio. Pero un juicio que puede ser que no sea sumativo, como decir, vi la presentación del compañero y me pareció que estaba esto débil, no me explicó esto bien, perfecto. Y de nuevo, es esa cultura de la expresión libre, de la conversación, ¿verdad? Que ellos pueden hacer. Y la autoevaluación, ¿verdad? Tener también ese criterio personal de poderme evaluar. En este periodo pasado yo le comentaba a una persona, tuve un terrorista en la clase, porque en la autoevaluación yo le digo, no es sumativo, ¿verdad? Yo le digo, hey, ¿cuál? Yo doy una clase de comunicación oral y escrita. El tipo dio una pésima presentación. Pero yo así como, ok, porque la leyó toda, ¿verdad? Yo le explico, no puedes leer porque perdes contacto y todo eso. Entonces su autoevaluación se dio como, pues todos los puntos, y en lo bueno dice, ¿a qué? ¿Por qué le pongo que hiciste bien, que hiciste mal? Entonces dice, en lo que hice bien, lo leí todo. O sea, él se sentía como que, como, bueno, voy a burlar de esto. Pero fue una excelente oportunidad para decirle, mira, fulanito, estás mal. Esta autoevaluación donde vos te pones esto, estás mal. Y me dio la oportunidad para darle como la lección, como esto, ¿por qué esto es malo? ¿Por qué? Entonces siempre aprovechamos todos esos intercambios, todas esas interacciones para evaluar, para formar y que ellos mismos vayan dentro de este esquema de metacognición que vamos a conocer en el ecosistema como Learning to Learn, aprendiendo a aprender, para ver. Y finalmente, formar el carácter. Aquí a veces esta palabra puede sonar pesada, como, bueno, pero sí, todo el mundo tiene el carácter, tiene su carácter, ¿y qué puedo hacer yo como docente para influir en esto? Entonces, con carácter, el ecosistema ya habla de algunas capacidades humanas, como decir, ahí dice ser un líder con propósito, ser un ciudadano responsable, ser un innovador creativo, que hay algunos valores y algunas buenas capacidades humanas que nos interesa fortalecer. Y aquí es importante que la clase, generalmente decimos, bueno, en la clase formamos, no sé, el comunicador efectivo. Usted da una clase de comunicación, ahí va implícitamente. No, necesitamos tener un momento en la clase. Como decir, líder con propósito. Yo tengo una clase con muchos grupos. Yo tengo una sesión o sesiones en donde discutimos la dinámica de los grupos. Como en los grupos, la clase no tiene nada que ver con, pues, trabajo en equipo. Se entiende que lo tienen que desarrollar, pero muchas veces lo dejamos como, bueno, que ellos resuelvan. Ahora tenemos que involucrarnos. Es decir, bueno, hicieron un grupo, quién lo está contribuyendo, cómo es la comunicación, cómo se dividieron las funciones, y ahí ellos van viendo cómo abordar esto y nosotros dar un acompañamiento más integral en esto. Entonces el carácter ahora forma parte de la clase. Y ya para terminar, porque en efecto ya son las 56, una reflexión final. Dice, el ecosistema es un esfuerzo intencional para garantizar la vigencia de nuestro trabajo docente. Nuestro trabajo actualmente tiene muchas amenazas, ¿verdad? Tanto culturales, muchos estudiantes no ve un valor agregado en la educación universitaria. Bueno, ¿para qué voy a estudiar? Si cualquier cosa que yo quiera hacer o aprender, no puedo aprender por mi parte, yo solo, o, por otro lado, ven la educación, entran a la universidad y lo ven también como algo bien, pues, superficial, transaccional, solo pasar las clases y ya. El ecosistema lo que quiere es transformar personas, hablar con personas, desarrollar las capacidades de las personas y terminar con un retrato, con un egresado que uno dice, sí, pasó por nuestras clases, pasó por esta sección cualquiera que sea y tuvo un aprendizaje significativo que le mejoró. Y creo que como reflexión, y creo que lo decía Reinaldo, y algo que siempre nos decía Kevin Bartlett es, si le vamos a enseñar algo al estudiante, que tenga importancia. Y son esas reflexiones que siempre hacemos al momento de iniciar esta clase.
por tiempo aquí lo dejo, podemos hablar mucho de esto, pero yo creo que tal vez hay preguntas y ahí las podemos ir desarrollando entre Reinaldo y yo. Muchas gracias. Agradecemos a nuestros expositores, definitivamente una experiencias que nos narran, que marcan nuestro quehacer como docentes. Sin embargo, por razones de tiempo, no vamos a tener el espacio justamente para preguntas y respuestas. Sin embargo, las consultas que surgieron sí se las vamos a trasladar a los expositores para que las puedan considerar y oportunamente puedan dar respuesta a sus autores. Bueno, nuevamente, ahora sí, de manera virtual, agradecemos al doctor Reinaldo Espino y al licenciado Fernando Escobar por sus valiosos aportes y por compartir con nosotros este espacio de diálogo y reflexión. Así que yo creo que es justo compartir con ellos estos aplausos virtuales. Muchas gracias por este espacio que hemos compartido. A continuación, aprovechamos el espacio para compartir con ustedes un código, el código QR, en donde puedan visualizar las normas para la presentación de ponencias del Congreso de Innovación Educativa CIE 2026. Así que les invitamos a que puedan escanear el código para que conozcan nuestras normas de participación y puedan ser parte de este Congreso. En este caso, de estar interesados en presentar esta ponencia en el CIE 2026, les invitamos a ir inscribiéndose en estos espacios de formación que tenemos, a ir utilizando los recursos que tenemos a su disposición para que esto sea y se haga de lo mejor, de la mejor forma posible. Así que dejamos un momentito y de igual manera en el chat fue compartido el enlace al Call for Papers para que puedan acceder y conocer las normas del CIE 2026. Muy bien, sin más, agradecemos a todos por su presencia y por su atenta participación. Les invitamos a mantenerse siempre pendiente de las próximas actividades vinculadas al Congreso de Innovación Educativa CIE 2026. Muchas gracias y buenas tardes. Nos vemos.